Gracias. Asambleísta María Paula Romo. Gracias, señor presidente. También voy a intentar ser muy breve. Este es un tema de cuya importancia nadie ha dudado en el Pleno en esta tarde y noche, pero debemos tener claro que la ley no agota el tratamiento de un asunto tan complejo como la soberanía alimentaria. Como aquí lo han dicho ya varios compañeros, la soberanía alimentaria está relacionada con los temas de agua, de propiedad de la tierra, de acceso a crédito, de infraestructura, de asistencia técnica, de control de prácticas monopólicas, de prácticas de consumo y alimentación, de costumbres de consumo y alimentación, de una revisión de lo que ha hecho y de lo que debe hacer el INDA. Yo creo que ese es un tema del que también debemos hablar un poco más. Me habría gustado que en este momento se encuentre también el ministro de Agricultura, que estuvo en algunas horas en la tarde. Es una ley entonces de principios generales, porque muchos temas de soberanía alimentaria, más que de ley, son un asunto de políticas públicas y me parece que hacemos bien en no tratar de confundir una ley con una fórmula para dictar políticas públicas y llenar la ley, abundar en la ley con una serie de temas que deberán ser en este sentido más bien las que guían las políticas de cada uno de los ministerios y de todos los sectores. 3 observaciones puntuales. Primero, creo que no es la mejor idea el incluir glosarios de términos en las leyes. Afortunadamente, los conceptos crecen y se enriquecen más rápido de lo que somos capaces de reformar las leyes. Es bueno que dejemos la posibilidad de que esos términos, de que esos conceptos que crecen y se enriquecen permitan un margen de interpretación y así la ley se actualice con más facilidad. Creo que podemos cometer el error de reducir la ley, de reducir el alcance de la ley, a limitarla, poniendo términos en el glosario. No me parece tampoco que sea lo más adecuado en términos de técnica legislativa. Estoy de acuerdo con algunas de las observaciones y sugerencias que hace el CONAMU y aquí varios compañeros y compañeras se han referido a ellas, así que no me voy a extender. Pero finalmente quiero referirme al tema del comité y su conformación. Empiezo por coincidir totalmente con lo que ha dicho la asambleísta Rosana Alvarado. Lo más adecuado es hablar de un consejo, en estricto sentido de un consejo consultivo, porque eso además nos permite unificar los términos. Hoy en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en unas leyes se habla de comité, de consejo, de secretaría, de agencia, y a veces todos hacen lo mismo, pero no hemos unificado cuál es la figura. La CEMPLADE se encuentra en un ensayo interesante, en algunas de las leyes elaboradas ya hemos unificado esos términos y creo que habría que hacerlo también en esta ley, en este proyecto de ley, cambiando el comité por un consejo consultivo. Y finalmente sobre la conformación. Para mí queda muy claro que los sectores campesinos deben estar en ese consejo. Queda muy claro que los representantes de los sectores pescadores deben estar en ese consejo. Queda muy claro que los pequeños productores, las pequeñas industrias deben estar en ese consejo. Pero no entiendo bien qué hacen los migrantes en ese consejo. Me parece que en el intento de ser incluyentes podemos terminar haciendo una conformación que no se compadece con la tarea que debe tener el Consejo. Y permítanme, compañeros, de la forma más comedida decirles que cuando veo que hay un representante de los pueblos indígenas, un representante de los pueblos afroecuatorianos y un representante de los pueblos montubios, me parece casi que estamos cayendo en un estigma y una forma de discriminación. Muchos de los compañeros de los pueblos indígenas son campesinos, pero no hay por qué hacer una relación automática indígena-campesino. También muchos compañeros indígenas son abogados, son doctores, son asambleístas. Muchos de nuestros compañeros afroecuatorianos sí, probablemente se dedican a tareas relacionadas con esta ley, pero también hay otros que no. Me parece que al hacer de esta ley y hacer el origen étnico una forma de representación para el Consejo de Soberanía Alimentaria, estamos cayendo en un estigma y en un prejuicio. Creo que hay que vincular directamente, por supuesto, a los sectores campesinos. ¿Y serán mayoritariamente indígenas? Claro que sí, pero no es lo mismo y no es la misma justificación de origen. Creo que debemos ser muy cuidadosos en eso, porque por ponernos a veces más papistas que el Papa, podemos desvirtuar totalmente el sentido de este Consejo.
Y de esa forma me parece, por ejemplo, que tendría mucho más sentido, y solamente es un ejemplo porque tampoco se puede integrar probablemente a todos los sectores de forma exhaustiva, pero me parece que tendría más sustento, que tendría más sentido, por ejemplo, tener un compañero, una compañera que trabaja con el tema de los manglares, a tener un compañero de organizaciones campesinas que probablemente no está directamente, de organizaciones indígenas, perdón, o montubias o afroecuatorianas, que probablemente también está en muchos otros temas, pero no es esa la justificación para la integración de este Consejo. Creo que debemos ser muy cuidadosos y evitar que estas confusiones distorsionen el sentido de la ley, preguntarnos en cada caso concreto si tiene sentido esa forma de integración y ese origen de integración, para no desvirtuar tampoco las medidas de acción positiva de las que yo soy y seré siempre una gran defensora, pero debemos tener cuidado de no confundirnos. Muchas gracias.